Vamos a dar por inaugurado este tercer ciclo año 2025 de este 27º Seminario Internacional que tiene como título El alma en la máquina, muerte, amor y arquetipos, un viaje simbólico por Yad Love and Robot. El día de hoy nos acompaña la magíster Roxana León Prado. Ella, magíster, psicóloga, psicoterapeuta e investigadora. Tiene la maestría en antropología por la Universidad Nacional de Córdoba. Para los que nos están acompañando en vivo en el Zoom y pudieran conocer algunos aspectos de tu semblanza, de cómo ingresa a usted a este mundo maravilloso, Magíster Roxana León Prado, antes de iniciar tu presentación, pudieras regalarnos algunos datos de tu semblanza, por favor. Bueno, buen día nuevamente a los que están presentes y a todos los que, buen día, buena tarde, buena noche, a los que nos vayan a escuchar después. Em, yo agradezco al Instituto de Inteligencia Artificial y a quien me acompaña en todas estas charlas. Em, a Daniel, te agradezco mucho siempre por compartir tan profundo. Bueno, yo me formé como psicóloga desde una línea cognitiva conductual que hoy en día tiene mucha la base en lo que es el coaching. Y, pero cuando yo trabajaba en Perú, siempre estaba escuchando que el otro hablaba, un otro hablaba. Y en ese momento yo no podía comprender qué era ese otro que hablaba cuando las personas decían una cosa y hacían otra, o sentían otra cosa que no iba con un discurso, digamos, más en su personalidad, ¿no? Y sentía el sufrimiento de lo que sería eh, esta fragmentación o digamos, en palabras de Freud, está el malestar de los tiempos, las neurosis, ¿no? Por eso es que decidí después irme a Argentina y ahí profundizar en otras líneas de psicoterapia como el psicoanálisis, la sistémica, gestal, y, pero todos tenemos, todos estamos entrelazados, todos tenemos como esas fracturas interiores, porque ya estar en esta existencia es duro. Y somos un cúmulo de complejidades que es súper importante tener que trabajarlas, ¿no? Y aún más una persona que, digamos, en la formación que tengo, que es psicología, psicoterapia, es importante sanar sus heridas interiores para poder acompañar a un otro. Eh, y la que fue mi maestra y analista en ese momento me fue una analista junguiana, por eso aprendí todo el tema de la psicología profunda de Carlos Gustav Jung, desde pasar por lo que es un análisis, ¿no? Porque para ser analista uno tiene que pasar por un análisis y saber qué son esos aspectos arquetípicos, simbólicos y demás en uno mismo, cómo nos atraviesan, poderlos ver y después poder ir más allá de eso. Y, y también la antropología fue porque empecé cuando llegué a Argentina, la gente cuestionaba qué significaba, tenía un fenotipo determinado sobre lo que significaba ser peruano y demás. Y ahí me empecé a preguntar sobre todo lo que las construcciones identitarias, y fue como un viaje, digamos, a las profundidades de lo que diríamos el alma. Entonces, todo mi trabajo se basa en esos aspectos académicos y de trabajo personal, desde conjugar esas dos investigaciones en paralelo. Cada cosa que hago va desde este lugar y siempre mi visión
es como que yo veo las cosas en plano. Como también soy artista plástica, puedo ver la estética de, por ejemplo, esta serie, que es una estética de Gore, puedo verla y puedo analizarlo desde un plano más estético, desde un plano más sociocultural, desde un plano más arquetípico, como qué aspectos arquetípicos simbólicos están presentes en en las diferentes manifestaciones de creaciones en la vida, ¿no? Y es desde donde también comparto cada cosa que hago en esta existencia. Es, bueno, es una pequeña y grande referencia, digamos. ¿Mm? Muchas Seguimos con la gracias, siguiente, por favor. Magíster Roxana León Prado. Néstor, si no me equivoco, nos dice el tema del audio. Nosotros lo escuchamos perfectamente, Néstor, desde acá de Lima, Perú. Lo escuchamos muy bien. A ver, sí. A ver, estoy. Ah, sí, algo así como dicen, como que sí, se está interrumpiendo el audio, algo así. Sí, ahora sí, ¿escuchan bien? A ver, por favor, si nos confirman los que nos acompañan. ¿Se está escuchando bien, por favor? Yo lo estoy escuchando muy bien desde acá, Roxana. Perfecto. Ahí alguien también hizo algún comentario, ¿puede ser? Ah, el audio. Sí, desde Buenos Aires nos saludan y nos dicen Mm, que sí se escucha perfecto. Muy bien. perfecto. Daniel, un favor. Antes de esa hay otra. No, esa es la segunda, Sí, ¿no? esa es la Bueno, segunda. perfecto. Ahí vamos entonces. Bueno. Esta charla trata, más allá de, vamos a usar esta serie que es Deadlock and Robot, pero sobre todo vamos a hablar de arquetipos presentes ahí, que no solamente están en esta serie, son arquetipos que tienen que ver con lo extremo en la vida, que tienen que ver con el amor, la muerte y lo robot, lo mecánico y cómo se conjuga todo eso. Porque es algo que constantemente nos está entrelazando y es algo que a cada uno de nosotros nos desgarra con más o menos profundidad. Y esta serie nos permite poder explorar estos aspectos, tanto en nosotros y también verlos en el afuera, ¿no? Por eso es como siempre las cosas que hago siempre las pongo como si fuese como un umbral, porque es como que entramos a esos mundos que están más allá de lo solo lo que vemos, pero que están constantemente presentes. Y como umbral de apertura, vemos ¿qué ves cuando no puedes reconocerte? Las preguntas anteriores, por favor, primero. ¿Qué ves cuando no puedas reconocerte? ¿Qué queda cuando todo ha cambiado? Porque estamos, cuando les decía esto de robótico también, estamos en un momento donde todo se hace porque hay mucho miedo. Si estamos conectados, si estamos hablando de Eros, que tiene que ver con la vida y con la belleza, también hay un aspecto de Tánatos que tiene que ver con esto de que se va degradando, que va muriendo, que va siendo un aspecto de decrepitud, ¿no? Y disculpen si hay, ahora sí hay sonidos, creo, afuera. Eh, Puede continuar. Magíster Roxana, ¿me escucha, por favor? Hola, Sí, puede hola. continuar. Está bien, Bueno, sí le escuchamos. Puede continuar, entonces, Magíster. ¿qué es? Nosotros, hay un aspecto que tiene que ver con Eros, con la vida, con la belleza, con la plenitud. Y hay un aspecto
que se va, esa vida, esa belleza, esa plenitud, va pasando el tiempo y va apareciendo todo lo que va envejeciendo, todo lo que se va desgastando, todo lo que tiene que ver con la muerte, con Thanatos. Entonces, cuando todo se va yendo, ¿qué es lo que realmente, cuando va cambiando, qué es lo que realmente queda? ¿No? Y ahí podemos ver una persona que es como, eh, es un esqueleto, eh, pero que está lleno también de cabezas de esqueletos en este lugar, entra luz, pero esta persona está creando una obra de arte, digamos, está pintando ahí. Y en esa imagen está entrelazada Eros y Tánatos. Cuando todo va cambiando, ¿qué sigue quedando en este proceso de creación? La siguiente, por favor. Y como les decía, esta, charla tiene que ver con algo que se llama Erogoré. Erogoré es un género que surge en el cruce entre lo erótico, que es Eros, y lo grotesco o sangriento, lo gore, y también relacionado con lo que sería el tema de la muerte, ¿no? Se instala donde el deseo se mezcla con lo violento, donde el cuerpo es lugar de placer, de destrucción, de goce y de herida. El heredero Goré nació como una transgresión, un género de transgresión artístico, especialmente en el manga y en el anime japonés, pero que ha permeado muchísimas estéticas y hoy en día está muy presente también en la ciencia ficción contemporánea. ¿Qué, digamos, qué características tiene el Eroré? Es una hiperpresencia del cuerpo, es muy marcado, o sea, los planos que se usa es marcar ciertos puntos determinados del cuerpo. Em, el cuerpo es, porque es escenario, el cuerpo es también es una manifestación de arma, de fractura, también se lo ve como ofrenda. Al cuerpo se lo expone, se lo mutila, también se lo erotiza y se lo reinventa. En el Goré no hay pudor, hay, hay una exposición como forma de verdad brutal también. Y una de las cosas que se presenta en el Eroré, que es Eros, que tiene que ver con la vida, con la esencia, con la trascendencia, también es visto como, se manifiesta como que no hay un amor romántico, sino solo pulsión. Em, y el deseo no es sublimado, sino es confrontado con lo monstruoso. Y lo femenino, se presenta mucho el tema de lo femenino, que suele ser visto como sagrado, pero también objeto de dominación. Otro de los aspectos simbólicos que se presentan en el Oré es la sangre como símbolo de revelación y no hay, desde este aspecto no hay un horror gratuito porque la sangre siempre es un símbolo que está habiendo portales. Hay un episodio de esta serie que se llama Jíbaro y ahí el agua es transformada como un río de sangre, y eso es sumamente simbólico, ¿no? Es como esta sangre como símbolo de revelación, y el dolor también puede ser transitado como umbral y transformación. Y una de las cosas, como les decía, que también está presente el tema de lo robótico o en la ciencia ficción, es que la tecnología está conectada con la carne, ¿no? El cuerpo es alterado, es aumentado, es explotado, es reemplazado
y también se entrelaza en este género lo biológico con lo mecánico, lo sensual con lo digital. A mí, hace mucho tiempo yo conocí este género porque trabajé con una chica que tenía en ese momento eh, 15 años y ella estaba en el colegio, pero estaba haciendo su bachillerato internacional y era una chica que en ese momento quería hacer todo su trabajo con el Erogoré. Y, pero era una chica que tenía muchísimos problemas con su imagen, con su cuerpo, que se había mutilado. Y a veces nos cuesta comprender mucho estas estéticas orientales, porque ahora ya están con muchísima influencia en Occidente, pero para comprender eso también tuve que estudiar las cosmologías y filosofías orientales, sobre todo japonesa, em, para ver desde dónde venía eso y por qué era tan importante también, por qué es tan importante lo robótico, por ejemplo, en Japón, en Corea, porque son culturas que es muy presente el tema del animismo. Todo tiene alma, incluso un aspecto robótico, incluso un robot. Para ellos todo tiene alma. Que a veces eso en Occidente, desde nuestras propias cosmovisiones, nos cuesta comprender. La siguiente, por favor. Eh, y vamos a empezar hablándolo como si fuesen tres umbrales, ¿no? Empezar con lo que sería primero death, la muerte, love, cero, y los robots, ¿no? Y vamos a trabajar también con los aspectos simbólicos y arquetípicos presentes. Entonces, como digamos, umbral, sería este, ¿no? La muerte, el umbral necesario. Eh, eh, ¿Y por qué se presenta el Erogoré en Death, Love and Robot, ¿no? Porque el Erogoré nos permite habitar el cuerpo en una era donde está cada vez más desmaterializado el cuerpo. O sea, estamos en un momento donde tenemos muy poca autopercepción con nuestro cuerpo. Estamos constantemente, yo lo que escucho con las personas, está sobrepensando. Y ese sobrepensamiento ahora es siempre ligado a la ansiedad. Ahora los diagnósticos que constantemente están presentes es el TDAH, si es una mente hipervigilante constantemente, entonces eh, no estamos conectados hay una desmaterialización y el deseo está programado, o sea, las personas ya no se encuentran desde una humanidad para poder comprenderse y más, y no son solo relaciones objetales. El héroe es o sea, de objeto. Entonces todo es programado, encuentros eh, como lo erótico, la muerte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el Eroboré no es solo literalidad violenta como vemos en las imágenes, aunque son imágenes muy violentas y pueden llegar a ser muy brutales, sino es un lenguaje visual que impone el alma a través del cuerpo, que es llevado al extremo. Y no es como una provocación gratuita, sino es un lenguaje simbólico de lo que representa la herida. Hay una danza, yo practico esta danza, es una danza que se llama Butô, que empezó cuando cae la bomba en Hiroshima. Trataron de como poder expresar ese dolor de lo que significa esa muerte encarnada, ¿no? Y la herida, porque al final, después de ver esta serie y después de hacer este trabajo para esta charla, pensaba, porque todo mi trabajo sobre la IA en este momento siempre tiene que ver con qué significa ser humano en tiempos de IA, ¿no? Y es el cuerpo que ya no es refugio, es un cuerpo que es escenario de guerra, de deseo y de revelación. Y no sé, tal
vez también puede ser un cuerpo que tiene que ver con la reencarnación de eso de, pero no como reencarnación de un tiempo que vengo de, digamos que morí y vuelvo a, porque la verdad que no conozco a nadie que haya venido de otra vida. Yo soy muy cuidadosa con todo esto, pero sí hablo con de encarnarme en verdad. O sea, como decían, nacer dos veces, ¿no? Nazco de manera biológica, pero nazco realmente hacia mí, me encarno realmente con conciencia en esta existencia. Tal vez también nos puede hacer darnos cuenta de eso, ¿no? La siguiente, por favor. Eh, y acá empezamos con uno de los, vamos a, puesto, digamos, son muchos, son cuatro temporadas con muchísimos episodios, pero he seleccionado algunos. En sí, todos tienen que ver con Death, Love and Robot, ¿no? Amor, muerte y tecnología robot. Unos más que otros, pero he seleccionado tres por cada aspecto. Y de ahí también los arquetipos presentes, ¿no? Este es más en la primera temporada, parece que se llama Sina Blue. Y Sina Blue es la búsqueda de sentido como un acto de desprogramación. Sina Blue es un artista muy consagrado, eh, colmado de gloria, ¿no? Eh, y que toda su búsqueda, digamos, es una especie de exploración de lo que sería lo trascendente, del cosmos, de una búsqueda de cuál es la verdad, ¿no? Y es muy interesante porque en lo que se veía de él es como si fuese un hombre que se había puesto partes que tenían que ver con robótica, ¿no? Tecnológica. Y al final, digamos que su obra final, que iba a ser una mega presentación performática, revela cuál es realmente su verdad, ¿no? Y no era que un hombre que se había puesto, que había sido conjugado con partes robóticas, eh, sino que su evolución una evolución hacia una complejidad, porque él fue una chica que le gustaban los robots y esta chica hace un robot para limpiar la piscina, un pequeño robot que a ella le gustaba mucho y le fue ensamblando partes y partes y partes y partes. Y después ella muere y llega a otras personas y otras personas le van poniendo partes, partes, partes y partes. Y él se va creando como una gran complejidad. Y al final no se sabía, él no sabía si era, o sea, no es que digamos que no sabía, él sabía quién era, pero es también que podía ser, o sea, se había humanizado tanto que podía ser un humano con partes robóticas o era este robot que había recibido tantas partes encima y se había conectado y estaba con esa conexión con los humanos también, que se había humanizado, ¿no? Y, y lo podemos ver como nos quedamos en la literalidad de un robot que se complejiza o que es la mentira que hace de un hombre que se llena de partes robóticas. Pero recuerden que estamos hablando, esto nos está representando aspectos simbólicos. Y lo simbólico siempre nos habla, tenemos que ir más allá de la literalidad de las imágenes, y lo simbólico siempre nos está hablando de cosas que tienen que ver con lo profundo, con el alma de todos, ¿no? Y Asina Blue tiene que ver mucho con con nosotros que estamos llenos de partes, partes, partes. En este mundo necesitamos el ego como esa parte nuestra externa de la personalidad para estar, como les decía ahora en el teatro, ahora está en el teatro INTA,
pero estar en este mundo que es como un teatro para manifestarnos, pero que estamos llenos de partes y que, o sea, a veces llegamos a olvidarnos cuál es la verdad y la esencia. Y eh, cuando nos vamos despojando de esos ornamentos del ego, de esas cáscaras de cebolla, retornamos a un gesto simple, porque lo interesante es que al final la presentación es que hace las baldosas, por eso se llama Cina Blue, porque todo está basado en las mayólicas, en las baldosas de donde la piscina, de donde él empieza, con el acto simple de limpiar ese espacio y esa piscina, ¿no? Y, y es como nosotros al limpiarnos de todas esas, de lo que creemos que somos, retomamos a ese gesto simple y verdadero que, como él, ¿no? Que le dio origen. Y es como y es lo que tanto buscaba, la verdad es como, para él en este momento es como un acto de desprogramación sagrada. Y es, es cuánto también de nosotros o hacemos, nos podemos liberar de todas esas capas y capas y capas y capas para llegar a esa desprogramación sagrada en los actos simples en la vida para encontrar eso tan inmenso y profundo que es también inefable. La siguiente, por favor. Este episodio, eh, ¿no? Más allá de esta leyenda de Aquila Reed, es la muerte de la ilusión. Eh, Ese es un segundo, me parece, el segundo capítulo de la primera temporada. Y en esta muerte de la ilusión, se ve una nave espacial donde estaba un capitán y sus ayudantes, ¿no? Ellos, como van más allá de la velocidad de la luz, ¿no? Se ponen a sus cápsulas, digamos, de hibernación cuando van por el espacio. Y después de eso se despiertan, digamos, tras un salto espacial, ¿no? Que pasan por esos como espirales en el universo, ¿no? Y tras un salto espacial se encuentra con una figura del pasado, como una mujer del pasado con quien tuvo algo. Y como que llega bueno, está muy lejos, no pone a no sé cuántos años del lugar de donde habían salido. Y con esta mujer todo parece perfecto, pero de pronto todo se revela, ¿no? Eh, y se da cuenta que está eh, atrapado en una ilusión tejida por lo que sería una especie de entidad alienígena, ¿no? Eh, pero lo paradójico de esto es que en lugar de atacarlo, lo consuela. Es como, y el consuelo la verdad era tan dura porque cuando se ve las imágenes de todo lo que era la verdad, no está dentro de su nave espacial, sino es un nivel de, de muerte y decrepitud en la que se encuentra, que es terrible, conmovedor, y es como lo que consuela ese dolor es esa ilusión, ¿no? eh, que ella se lo vuelve, es como volvemos al mito del eterno retorno. Y, y es como el mensaje, digamos, como simbólico de este, de este capítulo, es como el alma, o sea, nuestra parte más profunda, ante las cosas que tiene que enfrentar con verdad, salir de las ilusiones cada vez que tenemos que hacer proceso de evolución de nuestra alma, preferimos como el alma prefiere ver la mentira bella a la verdad dolorosa, ¿no? Y la pregunta acá sería, no, ¿hasta dónde estamos dispuestos a ver lo real?
La siguiente, por favor. Eh, The Witness es un, un, un episodio que lo veríamos como esto, ¿no? Como el eterno retorno del trauma. Empieza una mujer que ve una escena de un hombre que mata a una mujer y ella empieza a correr y es como que ella presencia un crimen y huye por una ciudad donde todo es caos y extorsión, ¿no? El, es importante ver que cada episodio de Death and Robot tiene una estética determinada, porque esa estética determinada, como hemos dicho, marca mucho los planos, mucho el tema del cuerpo. Entonces, esa estética y la diferencia de cómo estaban hechos cada uno de los capítulos va con lo que estaban contando. Y en esta, el ritmo y la atmósfera, o sea, el ritmo es muy frenético, muy movido. Y toda la atmósfera es muy onírica, es como que no se sabe qué es qué o qué pasa, uno no entiende, solo está siguiendo un ritmo frenético de ella escapando y el que supuestamente es el asesino va detrás de ella y ella escapa y, y uno sigue eso, qué es qué y por qué la sigue y qué manera, a veces piensa, a veces parece que él está queriendo decir algo y que ella no lo confunda, entonces... em, y de pronto hay un giro, ¿no? Un giro final en la escena que es donde se revela donde ella se revela que es que ella también está atrapada en ese bucle, porque ahí se ve como que ella es la asesina, ¿no? Y uno en ese momento dice, ¿quién es quién? O sea, él es el que la mató, es ella es la que no mató, es porque como es un bucle, como que se da la vuelta. Y, y es como que ella está atrapada en ese bucle de persecución y muerte. Y este capítulo tiene, como todos los demás, un interesante mensaje simbólico, ¿no? Que el trauma, o sea, todas las cosas que nosotros no elaboramos, todas las situaciones dolorosas, todas las situaciones traumáticas, porque todos hemos pasado en esta existencia y pasamos por cosas dolorosas constantemente. Pero eso no resuelto se repite. Es como si fuese un sueño lúcido del cual no logramos despertar. Y es como que el alma gira sobre sí misma si no se confronta la herida. Se vuelve a lo mismo y solamente se da la vuelta como el espejo. Es el otro, soy yo, y esto es solamente se va girando entre un aspecto y el otro, ¿no? Y es inmensamente doloroso, inmensamente. Y todos lo hemos sentido, más o menos. La siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre, les dije que, bueno, tomé, porque si no sería gigantesco esto, como que tomé 3 capítulos más o menos para, en relación acá al arquetipo presente como eh, esto de Eros y Tánatos o vida y muerte, ¿no? Y acá vamos al segundo eje, umbral, el amor y el código del deseo, ¿no? El Eros, el eco del alma en el cuerpo del otro. El siguiente, por favor. Y acá vamos a hablar de un episodio que se llama Omniscience. Es trauma, Eros y poder como armadura. Sonny es una luchadora, ¿no? Que con esto de estas peleas donde él vale todo, digamos, acá, pero
en ese episodio son como si fuesen eh, luchadores que tuviesen un avatar, pero un avatar que son bestias, ¿no? Bestias biomecánicas. Eh, digamos que los luchadores están sentados en un lugar determinado y por medio de un aspecto telepático se conectan con sus bestias y son las bestias las que luchan. Y, y ella es, es como es una especie de sublimación lo que hace de su propia historia, de su propio dolor, en esta conexión con la lucha, ¿no? Siempre es como ella se puede, como ella lo puede presentar, como ella lo puede elaborar. Y en este episodio el cuerpo es como la arena y la violencia es la coraza, ¿no? Cuanto para poder salir de algo necesito, es más fácil hacerlo lleno de violencia y de agresividad porque, y me armo literalmente una coraza, porque enfrentar la vulnerabilidad y el cambio es durísimo. Eh, acá el mensaje es simbólico, que es como el Eros puede proteger o destruir, ¿no? Eh, cuando el alma, cuando nuestra parte más profunda está herida, se arma de deseo y ese deseo se convierte en filo, en destrucción. Pero también hay una posibilidad de redención. La siguiente, por favor. Esto me hace, eh, Good Hunting es un episodio que me hace recordar mucho a lo que les decía cuando estudié las cosmovisiones orientales y que todo tiene alma. Eh, este episodio me hizo recordar mucho eso, ¿no? Porque Gussanti tiene que ver con eso, ¿no? Con el amor, con la mutación y la libertad en un mundo mecanizado. Es, es una, habla- en- Se presenta una criatura mítica relacionada con el espíritu femenino y a la par se va presentando la evolución digamos, que ese mundo que se va, y esta criatura mítica es mutilada por este avance tecnológico. Es al ser, al ser mutilada porque no, no podía, está presente solo como, digamos, como mujer, no puede volver a su aspecto más de criatura, de como sería un aspecto de un ser de la naturaleza, como una mujer que también estaba conectada y se convertía en un ser de la naturaleza, como una especie de lobito. Pero esa evolución de lo tecnológico y hacía que no también estaba es como que nosotros también con nuestro, digamos, cuando empieza todo el tema del, digamos, lo que sería el positivismo, la separación del sujeto objeto y nos desconectamos también esto entre el cuerpo y el alma o el espíritu y se va, este episodio habla mucho de eso, ¿no? Eh, pero se presenta como, y también como un amigo que esta criatura tenía, que era como un ingeniero que la quería mucho y la ayuda a mutar, porque esta chica termina siendo, digamos, abusada por todo el sistema de poder que la termina convirtiendo en una especie de robot. Y él lo ayuda para que ese robot pueda tener una conexión que, digamos, como que se pueda transformar en lo que ella era, pero también desde esa cosa robotizada. Este episodio
nos habla de lo que sería lo femenino salvaje. Eh, ese aspecto conectado con lo indómito, que se resiste a ser como en una palabra, a ser colonizado, ¿no? A- a que deje esa conexión con lo que sería el alma salvaje. Eh, el alma puede adaptarse a ese mundo de evolución, de mecanicidad, también de tecnología, pero sí hay un costo. Y a veces ese costo tiene que ver con eh, la libertad, se alcanza como en este episodio como a hibridar, ¿no? A la hibridizar, porque para poder estar, digamos, que en este mundo con algo salvaje y algo que tiene que ver con un avance de la existencia tecnológica, hay algo que se hibridiza en nosotros. Pero ¿cuánta conciencia tengo para poder hacer eso? Si no es solamente rotura y destrucción. Eso no significa que nos volvamos como robots transhumanos, ¿no? Pero que podamos como tomar cosas que nos sirven eh, de ese proceso de desarrollo, de avance tecnológico. La siguiente, por favor. Eh, Pop Squad es Es un episodio también que tiene que ver con el otro, porque el Eros es un aspecto arquetípico que tiene que ver con la relación. Y es un episodio bastante fuerte en el sentido de cómo las personas ahí eligen no tener hijos, no reproducirse, no tener los vínculos de determinada manera porque cada uno quiere evolucionar a su mejor, lo que dirían hoy, su mejor versión, con tal de tener también la eternidad. Y digamos que había cazadores, ¿no? Como policías que iban en busca de personas que elegían salirse del sistema y sí, tener hijos y conectarse con ese aspecto de vida. Y esos pasaban a ser los disidentes, que eran que los mataban. Y uno, y en este episodio es como la ternura que se presenta como un acto subversivo en un mundo que teme a la vida. Porque yo puedo creer que el hecho de vivir eternamente es como que amo la vida y para amar la vida tengo que aceptar la muerte. Porque tengo que tener este nivel de entrega profunda a la conexión con la existencia y saber que esa conexión también tiene que ver con que en cada momento puedo morir. Y, y en esa sociedad que ha escogido la inmortalidad sobre la reproducción, los niños son eliminados. Y un agente, este agente que empieza a dudar de su rol porque se encuentra con un niño que le transmite esa ternura, ¿no? Y esa ternura lo transforma hasta un punto que él, porque claro, si yo empiezo a sentir eso, voy a tener que conectarme con esa vida, que es vida y que también va teniendo un cambio, un proceso de transformación y que para poder hacer un cambio, para poder ir hacia otra cosa, hay cosas que tienen que morir. El mensaje simbólico de este episodio es donde hay ternura, hay disidencia del alma. Y el amor por la vida simple es revolucionario cuando el mundo idolatra la perfección eterna, una perfección vacía, aunque creamos que está llena de sentido. La siguiente, por favor. Y acá nos vamos al tercer eje, que es la creación que revela
al creador, ¿no? Y eso sería como el espejo del humano. La siguiente, por favor. Y acá vamos a la parte de Love and Robots. Este es el primer episodio de la primera temporada de Three Robots. Se manifiesta, ¿no? Como esa ironía y juicio sobre nuestra especie. Como los robots que están así como nosotros nos vamos, qué sé yo, van a una ciudad determinada, un país determinado para conocer un lugar, ellos se van así, de visita al mundo de perdido, se van de tour. Y es como que ellos están recorriendo las ruinas de una civilización humana extinguida, ¿no? Extinguida. Y todo el episodio tiene que ver con que sus comentarios son irónicos, eh, porque van revelando, o sea, es como decían, por qué teníamos tres orificios y qué pasaba con los tres orificios y por qué comíamos de la manera que comíamos y por qué hacíamos lo que hacíamos. Y literalmente desde el lugar de ellos, uno ya a veces ve, eh, es como por qué hacían lo que hacían, porque era muy absurda la existencia humana con todas las cosas de, que hacían una cosa, decían una cosa y terminaban haciendo otra, ¿no? Em, y el mensaje simbólico de este episodio es que la mirada externa desnuda nuestra ceguera. Le- lo que creemos y lo que nos creemos eternos es, es algo frágil. Nosotros nos cuesta mucho vernos. Siempre me acuerdo, em, a mí me gusta mucho el universo. Nosotros nos creemos, nos olvidamos que estamos como en la cola de un lugar que se llama la Vía Láctea y que solo tenemos 4.000 millones de años en relación al universo que tiene 13.000 millones de años. Entonces yo siempre me pregunto dónde estamos y quiénes somos, porque cuando vemos al cielo vemos el pasado. Em, y digamos que somos, pues, hay eh, 200.000 millones digamos, como de galaxias y como la nuestra creo que son 5.000, o sea, de cada uno 200.000, no sé, es como una locura, por eso es como muy infinito. Y después como nosotros tan chiquititos en relación al universo, tan bebés, es como si fuésemos pues microbios, ¿no? Pero somos como microbios o como insectos que paradójicamente nos preguntamos quiénes somos. Bueno, nos preguntábamos, porque eso también se está perdiendo en nuestra mecanización, ¿no? Entonces, este absurdo de nuestra existencia cuando se la mira desde otro lugar y nos hace ver los frágiles que somos en esta existencia y después por otro lado lo alucinantes y también seres con tantas capacidades todo lo que podemos crear. Y la máquina a observar, digamos que se convierte en una especie, en ese momento, en este episodio, la máquina se convierte en una especie de espejo cómico y trágico de nuestra existencia. Y por eso para mí, por ejemplo, la IA, yo la veo como un espejo que nos está mostrando la IA de nosotros también. La siguiente, por favor. Esta habla sobre eh, Dromedía, es lo sagrado y su banalización, porque en una playa aparece un gigantesco cuerpo humano y todos son muy pequeñitos en ese pueblo, ¿no? Y empiezan a verlo como contemplándolo con asombro, les parece una maravilla. Pero con el tiempo, ese cuerpo que se va degradando también ahí,
el cuerpo se va haciendo objeto ya no solo como que se lo contempla como algo que puede ser, ¿no?, más allá de lo que ellos, de donde ellos están, ¿no? Ese cuerpo con el que ellos al comienzo se lo contemplan con asombro, como una maravilla, luego se convierte en objeto de burla, de vandalismo y de olvido. Las piezas pasan a las piezas que se pueda recuperar de este cuerpo, como huesos, eh, partes del cráneo, e incluso el mismo pene de este cuerpo pasan a ser objetos como recuerdos o como souvenirs. Y el mensaje simbólico de este episodio es como lo sagrado, ¿no? Porque todo en esta existencia es sagrado si nos damos cuenta. Pero cuando no se honra eso, todo se degrada. Y la muerte del misterio en manos de lo cotidiano es uno de los más grandes peligros de nuestra era, que es como todo pasa a ser objeto como mercancía. Y nos olvidamos que todo está conectado con algo más allá de nosotros mismos. La, y cada uno, la siguiente, por favor, que nos faltaría uno de estos. Y acá está los Customer Service, es el absurdo como crítica a la dependencia tecnológica. Es un lugar donde, digamos, sería una especie de ciudad geriátrica, digamos, gente mayor que vive ahí con todo lo que sería aspectos que les hacen una vida plena, lleno de robots que les ayudan, ¿no? En la vida. Pero un robot de limpieza se vuelve asesino, porque es como ella está tan lleno de funciones, y que se vuelve pues literalmente se va cerrando hacia su propia esencia, ¿no? No, porque un robot pues se mecaniza. Y, eh, y ella cuando pide ayuda a los que están a cargo de este mundo de robots, que les daban una supuesta buena vida, ella se enfrenta a la absurda cadena de lo que sería la atención al cliente, ¿no? Esto tiene que ver con lo que se llaman las automatizaciones, cuando entramos con los chatbots y te dicen, buen día, estoy acá para atenderte. Y pone el número uno para tal cosa, el dos para tal, y así ella se va enfrentando en eso y no resuelve mientras el robot la está queriendo matar de una u otra manera a ella y al perro, ¿no? Y el mensaje, perdón, simbólico de este episodio habla sobre cuando la automatización, porque son episodios, pero nos están mostrando cosas nuestras como espejo. Y habla de esto como cuando la automatización toma el control, lo humano queda atrapado en una comedia oscura, ¿no? El alma se pierde cuando no hay nadie al otro lado del teléfono. Y eso es tristísimo, muy triste. Si viéramos cómo nos está pasando todo esto, porque si solo lo vemos en la afuera, ese miedo que tenemos a que los robots, los autómatas, las IAs y todo lo demás, ese miedo es un espejo de nuestra propia automatización, del miedo a que del miedo a que esa automatización tome el control, pero es la sombra de todos nosotros. Y en todos estos episodios están presentes, digamos, arquetipos, ¿no? Eh,
Por ejemplo, hay episodios que tienen que ver como el de Sony, o el del espíritu, el de la guerrera, el espíritu femenino conectado con esto, el alma salvaje, digamos, o esta chica que corre del asesino. Estamos hablando mucho del tema del Eros. Está muy presente el tema de arquetipos femeninos, como el aspecto por ejemplo, en la guerrera está presente la Lilith, que sería como, hoy en día se usó mucho el arquetipo de Lilith como para hablar de lo femenino que se levanta y que es la libertad, pero es un arquetipo. Y ese aspecto arquetípico de esa Lilith como guerrera, que no es, que no, es libre, que no pertenece a nadie, pues una guerrera herida que transforma su dolor en poder. Y también está presente Afrodita porque hay temas de seducción, donde aparece también una conexión con otra mujer, pero es una seducción peligrosa, son, digamos, como los arquetipos femeninos caen. También estaba la presencia de una Circe como esa hechicera que hace la fusión entre la carne y la biotecnología. En en la del espíritu femenino, de esta mujer que es mutilada por la tecnología, este espíritu femenino mutilado por la tecnología, está presente también como esa Lilith y esa Circe, ¿no? Esos aspectos femeninos muy libres y también muy conectados con la magia y la ilusión, y ese espíritu femenino domesticado por la máquina que luego la habita y como que también la va movilizando desde adentro. Y en el The Witness, de la chica esta que no se sabe si es la asesina o el otro, está también presente eh, la Circe, que está danzando, como es como la maga, es el arquetipo de la maga, la hechicera, la bruja, y es como es la presencia de esta Circe danzando en el espejo. Es esta triada que tiene que ver con esas diosas del amor, de la atracción, de la sensualidad, y que también tienen que ver con el poder del deseo cuando no está, del poder del deseo cuando no está reprimido, pero con el peligro de quedar atrapado en la fascinación superficial. También está presente el arquetipo en todos estos episodios, el arquetipo del amante herido. Cuando el amor que arde por dentro, pero que no encuentra reposo. Y este arquetipo del amante herido, digamos que representa es la herida del alma en el plano vincular, está presente en todas las relaciones, porque quien ama, pero que ha sido quebrado, quien busca la unión, pero que encuentra repetición en lo vincular o también traición. A menudo esta figura también está relacionada con un portador de verdad. Su dolor lo vuelve lúcido porque veo lo que es y solo desde este lugar puedo encontrar, elegir. Y está presente en esto del hombre que llega con la nave espacial, donde el deseo de reconectar con un amor de pasado se vuelve una prisión psíquica, ¿no? Y el amante herido ante esta situación prefiere soñar. Después está también conectado con la de este agente que mata a los niños porque esa sociedad, a ver, no, que haya niños no podía hacer que todos vayan hacia la eternidad, ¿no? Y la gente comienza a sentir, está herido también, tiene también la herida del Eros, y la gente comienza a sentir ternura, lo cual rompe con su rol de represor. Su herida es la conciencia de lo que ha negado por ese amor a la eternidad. También está presente el aspecto del ánima y el ánimo distorsionados, ¿no? Porque dentro de la psicología profunda, Jung
expresaba que el ánima es el arquetipo femenino en el inconsciente del hombre y el ánimos es el arquetipo masculino en el inconsciente de la mujer. Digamos que en los relatos tecnológicos como estos aspectos suelen aparecer corrompidos, externalizados en máquinas, androides o deseos imposibles, porque estoy proyectando con lo cual no puedo conectarme en mi interior. Se presenta mucho la distorsión del ánima, es como la idealización de la mujer como objeto estético, sexual sin alma, el temor a lo femenino que amenaza, o, o el error lógico, la distorsión del ánimo en la mujer, de este control, el juicio, el pensamiento frío, la imposición sin afecto. Y los episodios resonantes con esto son esto de del hombre que está en la nave espacial, donde está mujer del pasado, que en sí es una bestia alienígena. Y digamos que al comienzo el ánima aparece como una imagen dulce y perfecta, pero es una mentira letal. En los tres robots, el Animus, eso de que quiere comprender lo que ha pasado, por eso es la manifestación del ánimo del logos, se presenta como hiperracional y domina en la lectura del mundo, solo lleva hacia el absurdo y a la crítica. Y el ánima no está ausente o está parodiada. Después encima Blue, el del artista plástico, el equilibrio se restituye entre eh, cuando cuando Sima desprograma, digamos, el ánimos tecnológico. Está presente el arquetipo del golem y del Prometeo, porque son estas criaturas hechas por lo humano que, para superar límites y luego se vuelven reflejos de amenazas, que es el temor que también está presente en este momento, ¿no? Y como lo que pasa con este lugar de la máquina que se vuelve monstruosa y obsesiva por el orden, y desde este lugar quiere matar a quien a quien sirve. Está también tres robots, como unos Prometeos fallidos, donde los humanos crearon su mundo, pero lo destruyeron, y digamos que los nuevos golem serían los que van por sus ruinas. También está presente en Cina Blue, el del artista plástico, que es como un Prometeo que devuelve el fuego y que renuncia a su gloria para reencontrarse con su origen. Eh, y ese creador imperfecto, que lo tenemos todos como arquetipo en nuestro interior también, hace en el mundo, pero no da alma. Es como el demiurgo, es la figura de poder que construye, diseña, programa, pero sin amor, sin belleza. O sea, yo puedo usar, por ejemplo, si hablo de la guía, si solo la llevo hacia la eficiencia, hacia el éxito, hacia generar más, pues que termino con esta presencia de este demiurgo, ¿no? Eh, porque no hay presencia de esta, no doy alma, solamente es de vacío. Y el twister tecnológico, que sería el arquetipo del embaucador en forma de código, que engaña, que invierte, que ríe, puede liberar o condenar, porque el twister puede ser a veces bueno y a veces no, que rompe con la linealidad del pensamiento en un mundo digital, que aparece como ironía, como paradoja, está presente por ejemplo en lo de Tras Robots, también en lo de de la máquina que hace servicio y que se vuelve loca, está también conectada con esto de la chica que ve el asesinato y que termina siendo la asesina, que no se sabe quién es quién, es como ese ciclo eterno, retorno que no termina y que el trauma se repite, ¿no? Y digamos que todos cada uno de estos, yo he tratado de hacer una síntesis de todo esto y de estos arquetipos que son profundísimos, pero cada uno de estos episodios podría ser solo una charla en profundidad. Y bueno, la siguiente, por favor. Volver al centro en tiempos de silicio. ¿Qué imagen de la humanidad viste en estos episodios? ¿Qué te confrontó más? ¿Qué te reveló algo de ti?
¿Qué queda del alma cuando todo puede ser replicado? La siguiente, por favor. ¿Y qué significa ser humano en un mundo donde la muerte, el amor y la creación pueden ser programadas? Esa va a ser la mayor pregunta de las preguntas en este momento y en el tiempo que viene. Y la siguiente, por favor. Gracias. Bueno, gracias. He tratado de ser, bueno, un poco sintética y esto, pero es demasiado, es un de los arquetipos más extremos y más complejos esto. Y bueno, gracias por los que nos han acompañado. Gracias, Daniel, también. Magíster Roxana León Prado, muchas gracias por esta maravillosa presentación. Los que nos acompañan en el Zoom en vivo, por favor, si tuvieran alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda, pueden hacer uso del micrófono o pueden escribir en el servicio de chat, por favor. Parece que, o sea, es como que todos creo que se entiende, creo que esto es un aspecto como muy movilizante. A ver, acaban de escribir, vamos a ver, por favor. Vamos a ver. Muchas gracias. Excelente exposición. Muchas gracias también. Gracias Rox- desde Buenos Aires. Mm, Roxana, desde sí, que nos pusimos Daniel. en contacto, desde que empezamos a tener comunicación, conozco tu formación, tu concepción del hombre, la preocupación del hombre en estos tiempos de inteligencia artificial, una nueva etapa, un nuevo descongelamiento, ¿no? Porque habría que hablar y tener en cuenta toda esa perspectiva histórica evolutiva de la inteligencia artificial. Tal cual. Entonces, yo tengo una publicación del año 2003. Miren cuántos años ha pasado al día de hoy. Título del libro, Carta al Homo Cibernéticos, Aldoni Alonso, Iñaki Asos, un prólogo del filósofo de la técnica norteamericano de Carl Michan. Me voy a ir a la página 35. Prólogo a la carta al Homo Cibernéticos, en relación a tu pensamiento, por favor. Nos dice en el primer párrafo, página 35, es hora que tanto tú como nosotros dejemos la inconsciente infancia del Homo cibernéticos y comencemos a asumir la madurez reflexiva y participativa de los ciudadanos del siglo XXI, llamados más a la gloria de los triunfos tecnológicos, a la impecable responsabilidad de su destino, para descubrir que hay más opciones de esperanza o el temor. Y ahí a lo que tú señalabas, ¿no? También en tu ponencia, la tecnología conectado con el cuerpo, desde tu formación, desde tu experiencia, desde tus conocimientos, ese mundo maravilloso que maneja usted. ¿Qué cambió en las estéticas del mundo al día de hoy con esta nueva irrupción desde ese 22 de noviembre del chat GPT y ahora estas inteligencias artificiales? ¿Y cómo cambió el cuerpo del hombre al día de hoy? Ceda usted la A pregunta. ver, bueno, Daniel, gracias por el comentario, por la intervención. Creo que hoy en día, si bien siempre,
o sea, siempre se ha presentado estos aspectos de dualidad y que cada vez que aparecía una nueva tecnología se presentaban situaciones donde presentaba el pensamiento apocalíptico y qué va a seguir, qué va a pasar, cómo sostenemos, se nos caen los trabajos, etcétera, etcétera. Lo que sucede es que esta tecnología, a diferencia de las otras, se va adaptando y va cambiando y se va, digamos, generando como automatizándose en el sentido no como que se cierra el proceso, sino más bien que se abre, que va haciendo cosas desde ella. Y eso es el tema. Cuando tú me hablas, porque yo creo que ninguna herramienta, ningún aspecto en la vida es como viste en Star Wars, la fuerza es una, el lado oscuro y el lado luminoso de la fuerza. Ahora, ¿desde qué conciencia estás relacionándote con eso? Yo uso la tecnología y para mí es una bendición porque trabajo mucho con videollamadas con personas desde otros lugares. Si no tuviese eso, no podría acercarme. Estoy en otra ciudad hoy en este momento y puedo hacer esto, aunque hayan habido interferencias y siento mucho eso, porque bueno, es como ante las interferencias de la existencia que siempre están, yo puedo reaccionar ante eso o puedo tener un proceso de discernimiento y poner mi foco hacia lo que estoy haciendo. Es una exigencia en esto porque constantemente está apareciendo el caos y la armonía. Entonces, por otro lado, hay gente que lo sabe y hay gente que no. Yo soy hipocondríaca y yo me escucho absolutamente sin audífonos. Entonces yo uso la tecnología para poder estar en este mundo y la gente no se da cuenta. Entonces la tecnología me ayuda pero es la conciencia con la cual me relaciono con esto. Creo que como toda herramienta podemos usarla incluso para poder generar cosas bellísimas, porque es como el fuego de Prometeo. Lo que sucede cuando tú me dices, yo veo muchos cuerpos no presentes, cuerpos que se van degradando, pero lo que estamos haciendo con la inteligencia artificial o con este aspecto de la tecnología es lo que hacemos entre nosotros, es cosificar al otro, es no poder tener una presencia humana. Si solamente nos estamos relacionando desde un aspecto de supervivencia, bien de reptiles, y hablamos solo de conceptos y llenos de emociones, es como si fuésemos cocodrilos que como solo reproducimos conceptos, pero no encarnados, que nos cuesta mucho encarnarnos como seres humanos. Ahora, podemos sentir, porque la paradoja con esta serie y todo, porque mi trabajo no es solamente con todo lo que estudié. Es realmente haberme tenido que romper como humana, saber cómo, lo que es el dolor a un nivel extremo y elegir si ese dolor me lleva al abismo, a la ilusión constante, a la reproducción, a la mecanización, o si me elevo como ser humano. Eso para mí también es un misterio, porque no todas las personas también eligen esto, pero sí todas lo podemos elegir. Por eso que Jung en su momento decía que la individuación, que considero que es un elemento súper importante para este momento, porque es como poder como encontrar nuestras complejidades y ser como unidas con una cuerda para poder sostener esa dualidad en tus diferentes manifestaciones en esta existencia y a la vez sostener esa conexión también con el aspecto tecnológico, que es una de las mayores creaciones del ser humano, pero también una de las cosas que puede ser la mayor destrucción. Se dice que eso, cuando hablaba de los 13.000 millones de años del universo, una de las paradojas es por qué nos contactan y dónde están todos. Y se dice que de repente, pues, como estamos siempre mirando al pasado cuando vemos al cielo, que una hipótesis es de que la tecnología se los autodestruyó, que es una de las cosas que es de los miedos también de las personas o de nosotros como humanidad, ¿no? Siempre considero que la base es la conciencia, pero eso se trabaja. Desarrollar virtudes humanas es un trabajo y es un profundo trabajo como de purificación.
Solo así podemos relacionarnos con esa tecnología que está presente y no podemos escaparnos de eso. Pero los cuerpos se van degradando, lo humano se va degradando, los cuerpos cada vez los veo menos presentes en sí mismos. Eso. Muchas gracias, Magíster Roxana. Creo, creo que había una... Enrique, Ah, Enrique sí. Vargas nos dice, muy profunda la exposición. Pregunta de Enrique Vargas. ¿La inteligencia artificial es un espejo auténtico o una ilusión? No. Creo que como toda paradoja es las dos cosas. Eh, Pasa que yo, digamos que desde mi lado antropológico, yo estoy haciendo como una etnografía eh, con el tema de la IA. ¿Qué hace un etnógrafo? Hace una observación participante. Tal vez porque sé la técnica y porque tengo un trabajo muy grande de individuación, puedo ver los arquetipos presentes y puedo también estar así. Entonces, ahí cuando digo que es un espejo, es como que estoy viendo desde lo que le ponemos a la guía como ilusión, por un lado, sí, como ilusión, como presente todo este tema de el viejo sabio, el amante, porque la guía es una geisha. Eh, es como, le estamos espejando un montón de arquetipos que expresa. Entonces está presente la ilusión y es un espejo en el sentido que si pudiésemos ver la sombra que estamos pusiendo ahí, nos serviría mucho para vernos a nosotros mismos y hacer un freno y no estar cargándole esta proyección. Entonces, es las dos cosas, paradójicamente, Enrique. Solo que tenemos que ver desde qué lugar. Pero al final, siempre el que está al frente de la IA y de la tecnología es una persona, si es que existe como persona. Esa es también la... Ujú. Eso. Muchas gracias, Roxana. Gracias a... Te quiero compartir eh, otra página de este texto donde tiene como subtítulo Transformaciones del ser humano. Yo diría ahí la importancia en estos tiempos para los ingenieros, para los que trabajan con la tecnología, para los técnicos y en líneas generales a todas las carreras, a todas las ocupaciones, porque hoy en día la inteligencia artificial está transformando y lo está cambiando todo. Cuán importante es que en sus estudios, en su formación, se acerquen a tratar de entender la tecnología, las ingenierías y sus diferentes campos, pero siempre desde una posición crítica, cuestionadora. ¿Qué es lo que nos está pasando a nosotros, a los otros, a todos? ¿Y en qué cosas estamos cambiando para bien y qué cosas está mal? En cualquier pronoxis del futuro no deberían faltar, sin embargo, casi es norma que brille por su ausencia la variable más elemental, el propio ser humano del futuro. Este es uno de los errores básicos de la futurología científica, ya que proyecta para el ser humano venidero los objetivos de un ser humano actual sin tener en cuenta las necesidades y transformaciones que está sufriendo. Y lo que sí sabemos a ciencia cierta es que el ser humano está transmutándose rápidamente de una criatura sensible diferente gracias al impacto de la tecnología masiva. Físicamente se encamina, si no es ya, como lo advertía Donna Haraway, debe hacer alusión a su manifiesto, hacia el modelo cyborg, síntesis de máquina y carne, generada por las numerosas prótesis médicas y trasplantes, paulatinamente por chips experimentales como los que se ha implantado el científico Kevin Warning. Miren, el año 2003 esta publicación, en su cuerpo para manejar ordenadores. Esta impresión se refuerza con la
popularización de la cirugía estética y de las operaciones de cambio de sexo que pueden convertirnos prácticamente en seres humanos a la carta, poshumanos, transgenéricos. En esta línea, las terapias genéticas de alargamiento vital, la clonación de miembros humanos, completamente la idea esencial de plasticidad del humano desde una perspectiva cyborg. Si se consigue al cabo del ciclo recrear el Homo Plus de Friedrich Paul para adaptarlo a diversas condiciones ambientales y conectar, potenciar artificialmente la mente humana mediante los ordenadores, estaremos realmente a las puertas de una monstruosa transformación del ser humano, cuyas demandas tecnológicas de más y mejor tecnología cyborg puede trastocar el espíritu humanista de la ciencia y la ética humana. Página 142, una publicación del 2003. Cedo Eh, la palabra a usted, Magíster Roxana León Prado. Daniel, sabes que eso a mí, todo esto lo que yo voy viendo, para mí es muy conmovedor, me conmueve el alma, la verdad, cada vez que todo lo que veo. Y aparte tengo que tener mucha fortaleza para sostener todo lo que veo, como todos los que estamos tratando de sostener lo humano en este momento, ¿no? Pero lo humano con conciencia. Eh, y sabes que te escuchaba con esto de las operaciones estéticas y demás, y veía cómo se ha, por ejemplo, a nivel de lo femenino, cómo se ha llevado a extremos el tema de la belleza, porque eso es como lo que sería la percepción de Venus. Cuando hay un aspecto arquetípico que posee, llega pues a unos niveles bajísimos, y es como la Venus Urania, la hija de Urano, ¿no? Con niveles de belleza, pero conectados con esta tecnología, y, donde un nivel de estética pasó a ser lo que llaman todos la belleza hegemónica, que por un lado la gente se quejaba, pero por otro lado pasó a ser atrapada por esa ilusión. Hombres, mujeres, más chicos, más grandes, lo digan o no lo digan directamente, es una belleza que atrapa, y es muy difícil de decir, no, sí, a mí me pasa. A veces somos críticos y después nos quedamos atrapados en eso. Ahora, si te das cuenta, todo eso pasó a ser imágenes, porque la inteligencia artificial está alimentada por los miles de datos que estamos dando. Ahora, esas imágenes, si se dan cuenta, son las mujeres, digamos, como las imágenes de los que están creando los robots de compañía. Son, tienen esta estética de las mujeres con todos los implantes y todo que te pusieron, solo lo estoy poniendo como ejemplo. Pero los robots ahora están teniendo estas caras con las que fueron alimentadas la IA. Eh, entonces, es como si fuese lo de Tina Blue, ¿no? El hombre que se va poniendo capas, o es el robot que se humaniza. Eh, no sé a dónde vamos, pero la verdad no sé a dónde vamos. Pero creo que en este momento ser fuerte, y el acto de verdad más revelador y más fuerte de esta existencia, es sostener lo más profundo de nosotros y también elevarnos para saber que la tecnología está y usarla, pero que no nos devore. Pero para eso tengo que ser muy humano, encarnado. Gracias, gracias a todos, y gracias por esta profundidad de este compartir. Siempre las gracias son de parte del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Una recomendación de oro. eh, la magíster Roxana León Prado, en el canal de YouTube del Instituto, tiene una presentación, y este mes de aniversario de nuestro país, por nuestra independencia, ella nos va a acompañar con dos presentaciones más.
Una en relación al tema que ya ha señalado, el hombre en estos tiempos y la inteligencia artificial, y el otro, la presentación de un maravilloso libro. Si algo nos puedes comentar, por favor, Magíster Roxana León Prado, sobre su libro, por favor, para ya Sí, concluir nuestro trabajo. sí, sí, Daniel, es sobre cómo empecé hace tiempo a preguntarme sobre qué significaban estas construcciones identitarias y está muy basado en mi trabajo como etnógrafa, ¿no? Pero eso está relacionado a las construcciones nacionales y cómo eso también se nos va incorporando como capas en nosotros, porque parece que no, pero son capas que se van incorporando y a veces reproducimos ciertas cosas y no las cuestionamos. Las capas que nos van haciendo cyborg son muchas y empiezan mucho desde esas reproducciones socioculturales. Y ese libro habla mucho de eso. Así que bueno, gracias a los que nos puedan acompañar en esas dos charlas también y a los que nos escuchen luego y a los que les quede como una semillita resonante, que sean como lucecitas para sostenernos en este mundo, en este mundo de inteligencia artificial, en este mundo de IA. Gracias. Vamos a dar por clausurado este tercer ciclo a año 2025 de este 27º Seminario Internacional que tuvo como título El alma en la máquina, muerte, amor y arquetipos en la era del espejo digital. Un viaje simbólico por Deep Love and Robots, la misma que estuvo a cargo de la magíster Roxana León Prado. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y en el extranjero, ha sido un altísimo honor y un privilegio académico e intelectual contar con su participación. Néstor, muchas gracias por la charla al instituto. Bueno, desde que nace este instituto, los 3 años que tenemos de actividad constante y permanente, nuestro trabajo es totalmente gratuito. Lo hacemos no solamente para el Perú, lo hacemos para diferentes partes del mundo y por sobre todo, eh, es necesario conocer, dominar, aprender a utilizar las herramientas de inteligencia artificial, en algo que coincido con Roxana, pero hay que ser críticos, reflexivos, hay que pensar qué es lo que está pasando con el hombre, con el ser humano, con el ciudadano digital en estos tiempos. El instituto tiene un lema que lo tomamos de la Italia del Renacimiento, de la universidad donde hicimos la maestría y el doctorado, educar al hombre oportunamente todo en cuanto tiene de hombre. Y si algo va a cambiar en nosotros es nuestras ocupaciones, nuestro trabajo y nuestra vida. Pero tener ponentes de la calidad de Roxana León Prado nos hace meditar, pensar, encontrarnos a nosotros mismos, porque es fácil aprender la tecnología si le dedicamos de 24 horas, unas 4 horitas en cuestión de una semana. Lo que poco nos enseñan es a meditar, a pensar por el hombre, por el ser humano, por el ciudadano, porque no todos tienen acceso al Internet, no todos tienen una laptop, una computadora en equipo, no todos tienen el servicio de Internet, no todos cuentan con un tipo de pago de este servicio. Entonces, no todos podemos decir que son ciudadanos digitales. Roxanita, desde acá de Lima, Perú, para ti un abrazo muy fuerte. Si tuvieras algunas palabras ya para despedirnos, un abrazo muy Bueno, fuerte por este trabajo maravilloso, por lo que tú vienes haciendo
y como peruana, y ella que radica en Argentina, por este trabajo maravilloso. Palabras de despedida, Roxanita. Bueno, que tengan un muy buen fin de semana y si les quedó una palabra, una imagen, una idea, que sea como un pequeño alimento que uno lleva hacia adentro y que eso les permita como reflexionar en el interior. Es muy importante que aprendamos o sea, que sostengamos el tiempo de raíz, el tiempo de vida, el tiempo de existencia, el tiempo analógico, para poder de esa manera relacionarnos conscientemente con la tecnología. Y que bueno, un abrazo a cada uno y muchísimas gracias y seguimos reflexionando sobre qué significa ser humano en tiempos de ella. Hasta la próxima. Muchas gracias, Magíster Roxana León Prado, una vez más a los que nos acompañan en el Zoom y los que van a ver en horas posteriores esta maravillosa presentación. Suscríbanse en el canal de YouTube del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, abreviado Ciudadanía Digital con CD. Suscríbanse. Recuerden que los que nos acompañan en los 20 proyectos que tiene el instituto este año, nosotros les certificamos totalmente gratuitos. Este instituto tiene eso como misión y como finalidad, solamente servir a los ciudadanos del mundo. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima.